youtuberos, soy de terror, y vengo a compartirles historias de terror y creepypastas. No olvides puntuar, suscribirte a mi canal, y dar like o me gusta al video. Si te gustó pon manita arriba, comenta, tus comentarios serán tomados en cuenta y me ayudarán mucho para más videos. Bueno, empecemos con la historia o relato. ¿Qué pasaría si pudieras ver los muertos y hablar con los muertos en el mismo estado en el que murieron? Se dice que los gatos, los perros, las aves y los peces etc. pueden ver, advertirnos de peligros del más allá. Los gatos los pueden ver, los perros, las aves y los peces pueden verlos en las profundidades del mar. Hace mucho tiempo muchos quisieron saber qué era lo que sentían los gatos o qué eran lo que miraban los gatos, perros, aves y peces, y quisieron comprender y ver con sus propios ojos lo mismo que ellos miraban por la noche y por qué ladraban los perros y durante las madrugadas, si no había nada a que ladrar o para alertar de algo, como si estuvieran cambiando por la noche o por la madrugada. Peces también pueden verlos y también querían comprender qué era lo que es o lo que son de tanto centenar de monstruos que pueden evitar y que no sabemos, que están en el mar. Dicen los navegan de barcas de buques de guerra, que se han topado con buques fantasmas, otros dicen ver aviones fantasmas, otros dicen que haber visto camiones fantasma. La gente se decía porque los gatos pueden ver sin problema y nosotros no podemos ver sin problema a los muertos en una noche. José Albert, escucho que los perros están ladrando muy temprano, se decía él. Si solo son las 8 de la noche, que puede estar pasando por más, que miraba para afuera de la casa, nomás veía gente pasar y la gente le saludaba, no entendía qué pasaba y por qué había gente, y los perros ladran a plena noche y plena hora de 8 de la noche. Se dice que la gente de ese pueblo quiso ver por sí mismo lo que pasaba a todas horas de ese lugar, a todas horas, y por qué pasaba a esa hora cuando ellos aún estaban de fiesta o en actividades con sus familias. Muchos dicen que todos quisieron hacer un maleficio para poder ver a los muertos, pero no fue un maleficio lo que realmente hicieron. Simplemente dicen que al día siguiente ya podían ver los fantasmas y todos estaban tan alegrados porque ahora ya no se asustarían en las noches y que podrían vivir en paz y sin que nada los molestara por más tiempo. Así fue durante un tiempo hasta que se sacudirían los desastres por los alrededores de la zona Luis Ville. Todo esto sacudió tanto que hubo incalculables víctimas que no se podían contar. De lado a lado, de extremo a extremo, nadie podía creerlo, nadie sabía que había ocasionado esto en una noche de verano. Todos se dormirían temprano, pero solo una persona se quedó despierta toda noche porque no pudo dormir en toda la noche. Esta persona vivía sola con su familia y su esposo José Albert, su pensativa toda la noche preguntándose cosas en su mente una tras de otra. Una de sus preguntas fue: me gustaría poder ver a los muertos realmente y hablar con ellos en el estado que murieron. Pasó por su mente esta pregunta muchas veces, pero no hallaba qué hacer. Se sintió desesperada y se dijo a sí misma: no sé qué hacer en esos días. Eran las 3 de la mañana o de la madrugada y quería ver a lo que los perros y gatos ladraban y maullaban y no sabía qué hacer. El día siguiente se sentó en el mismo lugar esperando ver algo, pero no lograba ver nada. Un día, ya cansada de no poder ver nada, se le presenta un gato y un perro diciéndole: ¿en serio quieres ver y comprender lo que nosotros vemos y el por qué ladramos cada noche y maullamos cada noche, aunque siempre recibimos golpes, zapatazos, piedrazos, etc.? Nosotros te ayudaremos a que veas lo nosotros vemos y que comprendas lo vemos. Ella aceptó y pensó que estaba soñando. Sentía la esposa de José Albert una noche muy recién a las 12 que todos se acostaron a dormir. Aprovechó para salir con los gatos y perros del callejón y poder ver lo que ellos veían y comprender lo que ellos veían, y le advirtieron: lo que vas a ver, oír, escuchar y sentir es la razón por qué ladramos y maullamos. A Cynthia no le importó y se adentró con todos los perros y gatos en el mundo de lo paranormal. Cynthia quería ver lo que jamás había visto. Ella, maravillada por lo que veía pasar y que no podía creer que ese mundo existía por la noche. Todo cobraría su final así como empezó. Se haría polvo ante sus ojos. Ella no sabía que también podían haber cosas que no debían ser vistas y que jamás debió haber visto con sus ojos, y se lo advirtieron los perros y gatos del callejón, pero ella quiso ver más de lo que podía ver y no le importaba nada de lo que pudiera pasarle a ella. Sin embargo, un día fue lo que la llevaría a ver y aventurar mucho más allá de lo que haya podido ir cual humano, dejando a su familia sola con su esposo. Nomás a Cynthia no le gustaba esta idea de dejar a su familia nomás para ir a buscar más y más cosas paranormales, pero ella quería ver lo que nadie podía ver. Entre más pasaron los días y los años, Cynthia sintió la desesperación que no podría ver los muertos que ella esperaba ver después de que morían. En el año de 1974, Cynthia estaba sola en una cabaña cuando llegaron sus familiares a visitarla y a confortarle y a darle una terrible noticia. Al parecer su padre había muerto de una forma muy brutal y sanguinaria. Al momento de volver del trabajo se sorprendió tanto que pensó que sería la oportunidad de ver
ver los muertos tal y como murieron con ese estado. Volvió inmediatamente Luis Milla donde estaba esperándola para hacer el entierro de su papá en el cementerio del pueblo. Ella no sabía qué decir no cómo reaccionar ante este acto, ya que su papá fue alguien bondadoso y muy religioso y católico, pero la única duda que tenía era qué había pasado para que su padre terminara muerto tan brutal, y de esa manera muchos le dijeron que fue por dar pase a una anciana y que otro conductor sin querer golpeó su carro sacándolo al desfiladero donde se hacían cosas con las partes de los carros, donde él fue a dar desde la carretera hasta el desfiladero, pero en realidad nunca supieron qué pasó o qué produjo ese accidente. En una noche de Halloween todos se disfrazaban para pedir dulces y la hija de Cynthia también se disfrazó como todos los niños de su edad para salir a pedir dulces. Esa misma noche todos hicieron una fiesta de por ese día. Al terminar la fiesta todos se fueron a sus casas como de costumbre, pero Cynthia no volvió a casa. Los perros ladraban y los gatos maullaban como de costumbre. Cynthia ese día se fue a lo más apartado del pueblo y entre los árboles del bosque empieza a visualizar una silueta de un hombre. Le pregunta: ¿estás perdido? ¿Te puedo ayudar? Pero el hombre no respondía, seguía caminando más y más. Cuando Cynthia ve al hombre de frente en la luz, ve que en una mano trae su propia cabeza y el hombre le dice: señorita, váyase del bosque y no vuelva nunca más a este bosque, ni de noche ni de día. Cynthia pregunta: ¿por qué me dice esto? El hombre dijo: hay algo aquí que cuando vine a casarme mató cortándome la cabeza. Después de que Cynthia presenció pudo ver lo que ella nunca había podido ver y siempre había querido ver, eso hizo pensar a Cynthia, y sin embargo fueron de día de campo, no nada más ella sino todo el pueblo de Luis Milla al bosque. Todos llegaron al bosque y habían formado grupos para que vigilaran los campamentos mientras se recogía la leña para el fuego. Muchos empezaron a contar cuentos, otros historias para pasar el rato. Cuando se empiezan a oír pájaros volar pensaron que fue su imaginación. Cynthia ese día vio algo que se movía con una motosierra cortando árboles a su paso y a todo aquel que se opusiera enfrente. Cuando se acercó para ver vio como eran decapitados los guardias del campamento 1 y 2. Corrió sin más poder cuando llegó el asesino hacia ella, pero los demás no lo podían ver, solo ella lo podía ver. Los demás vieron que Cynthia estaba tirada en el pasto y pensaron que estaba jugando con las flores y se alejaron los demás. El asesino él dijo: ¿por qué no corres como todos no tus amigos o como todas las 888 almas atrapadas que están aquí en este bosque maldito? Se retiró sin hacerle daño alguno a ella. Cynthia decide volver a ese lugar donde está el asesino y verlo nuevamente, y efectivamente lo encuentra, y el asesino le pregunta a Cynthia: ¿por qué no corriste el domingo que vinieron a pasar la noche al bosque maldito? Cynthia respondió porque no podía correr más y estaba muy cansada para correr, y Cynthia pregunta al asesino: ¿por qué matas personas? El asesino le responde: porque un día mis padres me abandonaron a propósito aquí en este bosque y porque son muy crueles conmigo. Yo fui muerto por mi padre con esta motosierra que ves que tengo en mis manos. No he descansado en paz y nunca lo haré. Solo pido una cosa: nunca regresen a este bosque o los mataré, menos a ti, Cynthia. Pero ella le quiso hacer una última pregunta para saber el nombre de él para que no fuera molestado ese bosque. Cynthia le pregunta al asesino: ¿cuál es tu nombre o cómo te llamas? Él respondió: mi nombre era Fernando Ignacio Cruz, ahora solo soy el asesino de la motosierra. Y recuerda, Cynthia, no debiste verme tal y como morí, no les haré daño a ti ni a tus seres queridos. Pasaron los días, los meses y incluso los años, cuando de repente empiezan a desatarse los incendios y los asesinatos en las calles del pueblo. Nadie podía creer esto, pero Cynthia solo veía siluetas de gente muerta, y en una de ellas estaba el joven del bosque que estaba ocasionando los asesinatos con una máscara como de hockey y de esas que utilizan los jugadores, pero en la máscara tenía púas o picos. Fue tal desgracia que vio Cynthia que terminó muriendo al día siguiente de miedo y de la impresión de los muertos y la cantidad enorme. El esposo de Cynthia y su hija, que ya tenía 18 años, decidieron enterrarla en el bosque maldito donde todo esto empezó.